Buenos días para todos. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes compartiendo información de resultados de empresas que el plan monitorea, como bien decía Guaymirán, desde hace 17 ejercicios, que no es algo menor, ¿verdad? Visto el entorno que Jorge nos ilustró con mucho detalle cómo ha sido el negocio con el exterior, que es realmente relevante y impacta en las empresas, el entorno del crecimiento de las pasturas que Marcelo nos acaba también de ilustrar. Vamos a ver los resultados de las empresas que el plan monitorea del ejercicio 17-18, con una mirada a los dos últimos años anteriores y después al final con una síntesis desde el año 2001 hasta acá, porque como son la mayoría de las empresas son las mismas, podemos hacer ese tipo de análisis de evolución de tantos ejercicios. El entorno, en parte ya lo vimos, pero vamos a ver un entorno bien cercano a las empresas que tiene que ver con los precios que recibieron los productores, el valor del dólar, la inflación y los precios en moneda constante que han recibido los productores en el 17-18. Una mirada rápida a las relaciones de precios, que después vamos a explicar por qué nosotros insistimos bastante con esto de ver las relaciones de precios que tanto polémica a veces trae. Y después, bueno, vamos a ir directamente a ver los resultados del ejercicio y los tres últimos ejercicios anteriores. Y después una apretada síntesis para que esto no sea demasiado largo. Lo primero, ver los precios en moneda corriente del ternero más liviano. Si nos posicionamos en el ejercicio 17-18, es un precio muy parecido al del año anterior. Eso es en dólares por kilo en pie, y eso es el precio del novillo gordo, también en dólares por kilo en pie, para que sea comparable nada más. Ahora después lo vamos a ver en segunda balanza, con un repunte bien importante, repunte similar al precio de la exportación, entre 5 y 6%. El ternero en promedio cotizó a $2.18 y el novillo en pie $1.68, que eso transformado a cuarta o segunda balanza fue $3.14. Eso en ternero es un 1,5% más que el ejercicio anterior, y en novillo gordo es 7% más en plata corriente que el ejercicio anterior. O sea, ambos precios y cualquier categoría en realidad que uno analice, los precios fueron mejores que el ejercicio anterior. En alguna categoría más, en alguna categoría menos, pero los precios fueron mejores en plata corriente que en el 16-17. Veamos el precio del gordo en el 17-18. Solamente novillo de campo, no están los novillos de corral. Esto es el 16-17, segunda balanza, julio-junio, y esto es el 17-18, también segunda balanza, sobre todo en el segundo semestre, una diferencia bien destacada. La diferencia en el segundo semestre va entre 9 y 16% de diferencia a favor del segundo semestre del 17-18. Aquellos productores que por su sistema de producción, zafando la sequía, por supuesto, pudieron vender un volumen importante de hacienda ahí, bueno, tuvieron un impacto importante esta mejora en los precios en sus resultados indudablemente. El ternero 16-17, 17-18, sobre todo en la zafra, que es cuando se venden la gran mayoría del 1.000.000 y algo de terneros que se comercializan, que es el segundo semestre del ejercicio, ¿verdad? En este año capaz que se vendieron incluso un poco antes, desde febrero se vendieron los terneros para ajustar la carga, para enfrentar la sequía, entre otras decisiones que los productores tomaron. Cotizaron entre 2 y 5% por arriba la misma categoría que en el ejercicio anterior. Sin duda que estos no son los novillos que se exportan en pie, pero el precio de estos novillos viene atado a la mejora en el precio de los novillos que se vendieron en pie para la exportación. ¿Sí? ¿Dije novillos? Sí, dije novillos, perdón. Estos son terneros, por supuesto. Sí, perdón. El ternero cotiza mejor, y cotiza mejor no solamente el que se exporta en pie, sino el que no se exporta en pie, que son estos. Sobre todo en el segundo semestre, que es cuando se venden los terneros. Este es el precio de la lana, en plata corriente también. La más gruesa mantiene el valor, las más finas cotizan bastante mejor que en el ejercicio pasado. ¿Cuánto mejor? Y dependiendo de la finura, cotizan entre 16 y 27% por arriba las lanas más finas que en el ejercicio anterior, que ya habían cotizado mejor, sobre todo las más finas,
que en el ejercicio anterior. Las lanas más gruesas logran mantener en moneda corriente su valor igual al ejercicio pasado. Eso pasó con los precios. ¿Qué pasó con la inflación, que también juega en los resultados de las empresas? Si miramos la inflación en el ejercicio que estamos analizando, arranca en 5.2 en julio del año pasado y termina en 8.1 en junio de este año. Es decir, una inflación que en términos históricos es baja y estabilizada, pero que en el ejercicio pasa de 5 a 8, es decir, aumenta en términos relativos de manera importante. Sin duda que ese comportamiento creciente afecta los resultados de las empresas, que después vamos a ver cómo. Porque asociado al comportamiento de la inflación hay que también seguir el comportamiento del valor del dólar. El dólar el año pasado, 16-17, cotizó prácticamente que todo el año en el entorno de los 28 pesos. En este ejercicio que estamos analizando, 17-18, pasó prácticamente lo mismo, cotizó prácticamente todo el ejercicio, los cuadraditos verdes, comprador en el entorno de 28 pesos y se despierta en mayo y junio que tiene un despegue importante respecto a los mismos meses del año anterior. En mayo cotizó 7% por arriba que el año anterior y en junio casi 10% por arriba que el mismo mes del año anterior. Pero el promedio del precio del dólar fue apenas 1,4% superior al 16-17 y eso, asociado a lo que veíamos recién de la inflación, sin duda que va a impactar en los costos y ahora después vamos a ver cómo. Como eso sucede con la inflación y el dólar, para tener otra mirada de qué pasó con los precios, esto fue lo que vimos al principio, el novillo en plata corriente, el 16-17 y el 17-18, con una diferencia en el segundo semestre, dijimos, de entre 9 y 16% a favor del segundo semestre de este año. Si eso lo pasamos a pesos constantes de junio de este año, junio cuando cerró el ejercicio, eso es 16-17 en pesos constantes y eso es 17-18 en pesos constantes. O sea que si bien se mantiene la superioridad es bastante menor y en menos tiempo, solamente prácticamente que de marzo para adelante, los últimos 4 meses. En dólares corrientes dijimos que el novillo creció promedio 7% respecto al año anterior, en pesos constantes creció, pero creció bastante menos por la diferencia de la evolución dólar e inflación. Creció 2%. Sin duda que los últimos meses igual mantuvieron el poder de compra más alto que en el año pasado, pero el promedio fue bastante menor. Dejemos los precios y pasamos a las relaciones de precios, porque en realidad los productores no tienen dólares, sino que tienen kilos de producción para cambiar por los insumos. ¿Para qué sirve y para qué no sirve mirar las relaciones de precios? Sirve para analizar la situación actual con la moneda de los productores, con los kilos de producción, a través de los kilos necesarios para comprar insumos o recursos o factores de producción, como uno los quiera llamar. ¿Cuántos kilos necesito para comprar los insumos o los recursos para producir? No es una medida de la rentabilidad, o sea, no sirve para medir la rentabilidad de las empresas, porque las relaciones de precios, después llevadas a las empresas, no necesariamente la empresa cosecha una mejor rentabilidad por usar las relaciones de precios que tal vez sean favorables. Por tanto, no es posible concluir si las relaciones de precios son adecuadas, al sector le va a ir bien, o si las relaciones de precios son inadecuadas, al sector le va a ir mal. No son para eso. Y tampoco son para ver cómo le fue o cómo le podrá ir al sector, a los productores. Entonces, ¿para qué las miramos? Y bueno, porque nos parece a nosotros que además de los precios de los insumos o de los recursos, es una mirada esta con los kilos que nos ayuda a comprender mejor el escenario y puede contribuir a tomar mejores decisiones si es que esos insumos o esos factores de producción puestos en cada sistema pueden aumentar la productividad, pueden minimizar los riesgos, etc. Entonces, rápidamente, el gasoil es un insumo bastante utilizado en la producción ganadera, más o menos intensivamente su uso, dependiendo de cómo es el sistema de producción. Si miramos las 3 décadas y los últimos 6 ejercicios, esos son kilos de novillo para comprar 100 litros de gasoil. Este ejercicio, debido al crecimiento del precio del novillo fundamentalmente, respecto a lo que creció el precio del gasoil, está un poco mejor que el año pasado en kilos de novillo.
En kilos de ternero está un poquito mejor este ejercicio que el año pasado. Está muy parecido al promedio de la década y está parecido a la década anterior y está peor que la década del 90. Y si miramos otro insumo, un fertilizante, un superfosfato, estas son las décadas, en kilos de novillo, siempre la columna negra, este es el ejercicio, 163 kilos de novillo gordo para una tonelada de superfosfato, 125 kilos de ternero liviano para una tonelada de superfosfato, que es algo menos que el ejercicio pasado, que es algo menos que el promedio de la década. O sea, los fertilizantes se abaratan algo, el gasoil está en promedio de la década, más caro que en la otra década anterior. Si miramos el recurso trabajo, el factor trabajo, las décadas y los ejercicios, kilos de novillo para pagar un salario de peón mensual especializado, se desacomoda en kilos de novillo, y se desacomoda también respecto al año pasado en kilos de ternero, y por supuesto que es más caro que en la década, que está por encima este ejercicio que el promedio, ha sido una escalera, salvo en el 15-16 por el efecto dólar fundamentalmente, ha sido una escalera creciente la cantidad de kilos para pagar el mismo trabajo. Crecieron los salarios, creció el precio de la hacienda, el dólar casi sin cambios, hace que haya ese desajuste respecto al año pasado. Lo otro que está bueno mirar son los kilos para arrendar una hectárea de campo. Rentas comerciales y rentas del Instituto de Colonización, porque nosotros tenemos unos cuantos colonos participantes de este sistema de monitoreo, por eso lo traemos a colación. Kilos de ternero, bastante parecido las rentas del instituto en este ejercicio que el año pasado. Kilos de ternero, rentas generales, también bastante parecido al año pasado, bastante lejos de aquel boom de las rentas del 2005 al 2010 empujado fundamentalmente por la agricultura. Kilos de novillo para una renta del instituto, algo menos en este ejercicio respecto al año pasado. Y rentas comerciales también algo menos en este ejercicio respecto al año pasado. Y las rentas del instituto, lo que uno puede visualizar es, en términos de 18 años, bastante estable, con alguna oscilación, pero bastante estable en kilos de producción, tanto para ternero como para novillo. La última de las relaciones es la canasta familiar, una canasta de 4 personas, consumo urbano, las 3 décadas, los últimos 6 ejercicios, siempre la barra negra son kilos de novillo y la barra verde son kilos de ternero, algo más en novillo, algo más en kilos de ternero respecto al año anterior, bastante más que en la década y que en las décadas anteriores, en este ejercicio, sobre todo en ganado gordo, no tanto en ternero, referido a las décadas anteriores, cuando la misma canasta pasa en la década del 90 de $1.000 a más de $2.500 mensuales en este ejercicio. Respecto al promedio de la década, 20% más de novillo, esta gráfica comparada con esta, 17% más de ternero, esta barrita comparada con esta. Y respecto al año pasado, 0,5% más de novillo, 6% más de ternero, 17-18 respecto a 16-17. Entonces, relaciones de precios parecidas, con deterioro de diverso grado en pasturas, que no las mostramos, pero están por ahí ocultas, en salario y en canasta familiar. El deterioro es diverso, depende de cuál insumo o factor uno analice. La inflación creció, pasó de 5,2 a 8,1 en el ejercicio. El dólar se mantuvo, salvo en mayo y junio. El precio del gordo creció más que la reposición en plata corriente. Y el precio del gordo creció en plata constante menos que lo que creció en corriente, pero creció y la reposición no pudo con el efecto de inflación dólar, o sea que descendió el precio de la reposición en plata constante.
Vamos a ver con ese entorno y con el entorno de la exportación y de las pasturas, qué pasó con las empresas. Vamos a ver 3 ejercicios, y dos anteriores. Agradecemos a los productores que gentilmente nos prestan su información. Aquí hay alguno presente y les agradecemos porque por ellos es que funciona este sistema de monitoreo, y a los técnicos, algunos compañeros del plan y otros no compañeros del plan, pero que también aportan información de empresas. Voluntariamente y fielmente los productores nos siguen, así que por eso el agradecimiento. Analizamos siempre con la misma metodología, ustedes ya lo saben, por eso podemos hacer análisis para atrás de evolución en los años. En este año, por un nuevo rol que yo he asumido en la institución, han colaborado muy especialmente nuestros compañeros del plan, el ingeniero Lombardo y el ingeniero Gelfi, así que el agradecimiento también a ellos. Y este año hemos incorporado empresas que nosotros, después de que las tenemos 3 años en el freezer, las ponemos en la base de datos para que no haya grandes oscilaciones. Entonces este año hay un lote de empresas nuevas, un lote en términos relativos, pero está bueno decirlo porque si ustedes miran tal vez algún informe de años anteriores, exactamente los números no coinciden. Sí coinciden las tendencias, por supuesto, pero capaz que el valor absoluto de algún indicador no coincide exactamente, es porque hay empresas nuevas. Desde hace unos cuantos años repartimos el análisis debido a la enorme diversidad que existe, repartimos el análisis por sistemas y por zona agroecológica. Entonces tenemos un núcleo de empresas que están básicamente sobre basalto, y tenemos otro núcleo de empresas que están en Sierras del Este, Cristalino y parte de las colinas y planicies del Este. Esos 2 grandes grupos son los que nosotros le llamamos norte, litoral norte y centro norte, y este, noreste y centro-este, que así lo vamos a ver, ciclo completo y criadores. Después hay un resumen al final, porque si yo me hago mareo cuando presento, me imagino ustedes que recién lo van a ver a esto, porque hay mucho número y esto es de esta zona y de aquel sistema. Después tenemos un cuadro que intenta resumir un poco al final. Lo primero que vamos a ver son los ciclos completos del norte, para hacerlo más simple, y después los ciclos completos del este. Y después los criadores del norte y los criadores del este. Entonces, los ciclos completos del norte mantienen la superficie, siempre vamos a ver 2 ejercicios antes y el 17-18, mantienen el entorno de las 1.800 hectáreas la superficie, con un 60% del área propia, y se destaca en este ejercicio, para hacer frente a la crisis forrajera que enfrentaron, el crecimiento de los mejoramientos forrajeros, fundamentalmente verdeos de invierno, que aparecen para suplantar o en parte mitigar la crisis forrajera a la que se enfrentaron por la sequía, ¿verdad? Y la mano de obra, 4 equivalentes, 3, el año pasado fue 4 equivalentes, hombre, 5, trabajando en estas empresas. O sea, hay una leve reducción de la mano de obra asalariada y familiar que trabaja en el predio, pero leve. La dotación. Teníamos, como bien dijo Marcelo, crecimiento lento pero sostenido en los últimos ejercicios de dotación. En este ejercicio, la dotación cae. La dotación cae como recurso que toman los productores para hacer frente a la crisis forrajera derivada de la falta de lluvias, ¿verdad? Entonces, cae la dotación vacuna, 10% se reduce en estas empresas la dotación vacuna, también se reduce la dotación ovina, y por tanto se reduce la dotación total 9%. Teníamos campos bastante más cargados hasta el ejercicio anterior. El desempeño reproductivo, por llamarlo de alguna manera, que obviamente la sequía no impactó, porque esto se había generado el año anterior, muestra otra vez un crecimiento en la marcación vacuna para llegar a 84%, que sin duda que es un valor bien destacado, 84% de marcación en los vacunos, predio ciclo completo, con 0,23 vacas entoradas por hectárea, que tiene un leve crecimiento, pero siempre han dado en los últimos años en ese valor, 0,22, 0,23 vacas entoradas por hectárea. Y también crece la señalada de la ANAR para llegar a 80%.
Aumenta la tasa de extracción, bajó la dotación, es lógico que aumente la tasa de extracción, hay más sacada de ganado para hacer frente a la falta de forraje, y eso lleva a un deterioro en la productividad. La productividad vacuna baja a 82 kilos desde 95, baja la carne ovina, se mantiene la lana y baja la carne equivalente. Los vacunos cae 14% la productividad, o sea, el golpe en estas empresas es bastante importante, y la ovina 20%, y la lana se mantiene. La productividad total cae 13%, de 108 a 94 kilos. Tenían un desempeño bastante interesante mirando alrededor, y bueno, y la seca les cobra bastante en este ejercicio en términos de productividad. Los precios de venta promedio de la canasta de productos que venden, ¿verdad? El precio vino durante 4 ejercicios en caída, y en este ejercicio, diferente a lo que había pasado en otros eventos climáticos adversos, el precio sube. Por suerte el precio sube. El precio de la hacienda vacuna sube 10%, $1.61 por kilo en pie, y el precio de los lanares sube también 1.66, que es un 4% más que el ejercicio pasado. O sea, hay menos productividad en kilos, pero hay más precio. El precio de las lanas más gruesas cae 10% y el precio de las lanas más finas crece 55% para llegar a $8.40 el vellón. Los costos. Acá vamos a ver la composición de los costos de los dos últimos y el 17-18 en dólares por hectárea. Mano de obra, conservación de mejoras, pasturas, maquinaria y vehículo, sanidad, impuestos, suplementación y otros. Todos los componentes en este ejercicio suben, ninguno se queda atrás, todos los componentes del costo suben, el costo sube 10% en estas empresas, llega a $96 por hectárea, y esta es la composición del costo en este ejercicio, donde hay un crecimiento bien importante de la suplementación, que si bien se mantiene en valores relativamente bajos, 7%, el crecimiento respecto al año pasado es de 40%. Pero crece, esto es la composición, crecen todos los componentes, y ese crecimiento mantiene igualmente, más allá de esta variación, que gana algunos puntos en el ranking, mantiene como la mano de obra entre el 28 y el 30, 32% en todos los ejercicios que venimos analizando esa proporción, ¿verdad? El 30% de los costos básicamente son mano de obra, y también un costo importante es la maquinaria y el vehículo, que se lleva el 11%. Los impuestos crecen 10%, $10.50 por hectárea, y son el 11% de los costos totales. Estos son dólares por hectárea, y esto es la composición adentro del ejercicio. Entonces, hay menos productividad, hay más precio y hay más costo. ¿Qué pasó con el resultado final de este ciclo completo del norte? De 1.800 hectáreas con 9% de mejoramientos. El producto desciende 2%, la productividad que cae es más de lo que el precio sube, hay menos kilos vacuno y más precio, hay menos kilos ovino y más precio, y hay igual kilos de lana y más precio de la fina. La que equipara un poco la jugada ahí para que la caída no sea mayor es la lana fina. Y también lo que equipara un poco la caída en productividad es el crecimiento de los valores de las haciendas en el campo al final del ejercicio. Si bien las haciendas eran menos y pesaban menos, valieron más. Entonces ahí hay una leve compensación. Los costos, ya habíamos dicho que habían subido, 10%, la sequía sin duda que, además de la relación inflación y dólar, la sequía juega en la suba de los costos, y la relación insumo-producto pasa de 0,57 a 0,64, que eso es 12% más que el ejercicio pasado. Al final, los propietarios se quedan con $53, el año pasado se habían quedado con 65 y el año anterior con 70, y los arrendatarios se quedan con $28 cuando el año pasado se habían quedado con 40.
El ingreso de capital entonces cae 18%, manteniéndose las rentas prácticamente como un costo fijo, sin cambios. El ingreso neto de los arrendatarios en estas empresas se reduce 30% con esos $28. Y también en algunas empresas se identifican algunos problemas financieros, reducciones en los saldos de caja y algún nivel de endeudamiento externo que aparece no de manera general, pero empieza a ser más frecuente. Ciclo completo del este. Son más chicos, 1.100 hectáreas, 62% del área propia, tiene más mejoramientos, una leve reducción de los mejoramientos, 21%, y trabajan 3 personas. Eso se mantiene igual que el año pasado la cantidad de gente que trabaja. La dotación también, igual que en las empresas del norte, pero en menor magnitud, venía creciendo y se reduce. Se reduce la dotación vacuna, que es la dotación más importante. Los lanares se mantienen, por tanto se reduce la dotación total. 5% bajan los vacunos, la dotación total cae 6%. O sea, también hay un ajuste de carga para enfrentar el déficit forrajero y o hídrico. La marcación, algo parecido que en los ciclo completo del norte, es resultado del año anterior, entonces no se ve afectada. 81% es la marcación también en valores destacados, 0,32 vacas entoradas por hectárea. Los lanares se marcan el 92% sin cambios respecto al año pasado, y hay un incremento menor, pero incremento también de la tasa de extracción, la cantidad de kilos que salen del sistema. La productividad, 15-16, 16-17 había tenido un crecimiento importante. Recordar que en estas empresas en el 13-14 había habido una sequía bastante notoria en el este, pero en este año la productividad baja por el efecto climático. Baja la productividad vacuna, no pasa lo mismo con la ovina, parece esperable. Baja la productividad total 4 kilos. 4 kilos son 3,5% respecto al año anterior, y los vacunos, que son el componente más importante, cae 5% la productividad. 5 kilos en 106. El precio también tiene el mismo desempeño que en los ciclo completo del norte. El precio sube, en este caso también sube el vacuno como el lanar. El precio de las haciendas vacunas vendidas por los productores sube 10%, y el precio de los lanares sube 10%. El precio de las lanas más gruesas cae 8%. Acá no hay productores con majadas con lana fina, $2.40 el kilo del vellón. O sea, menos productividad y más precio. ¿Qué pasa con los costos? Casi un calco que con los costos de los ciclo completo del norte. 15-16, 16-17, los mismos componentes. 17-18 dólares por hectárea. Sube la mano de obra, sube la conservación de mejoras, suben las pasturas, maquinaria y vehículo, sanidad, impuestos, suplementación. El varios se reduce, ahí en el varios, bueno, hay una afinación en la registración seguramente. Los costos crecen algo menos que en el norte, pero crecen, 7%, llega a $109 por hectárea. Y esa es la composición donde la mano de obra también anda en el entorno del 30%. La maquinaria y vehículo un poco más, hay más mejoramientos. La suplementación un poco menos. La suplementación es el 4% y creció 31%, creció menos también que en los ciclo completo. Los impuestos ya dijimos y la mano de obra también. O sea que la composición es bastante parecida, excepto en la suplementación, que en este ejercicio en los del norte agarró un protagonismo más importante. Entonces, menos productividad, más precio, menos costo. ¿Qué pasó con los resultados? El producto crece, levemente pero crece, 3%. Hay menos kilos vacunos, pero como hay bastante más precio que la caída de la productividad, ahí el precio puede, con la caída de la productividad,
Más kilos ovinos, más precio, igual kilos de lana, menos precio, pero el componente ovino es bastante menor que en las otras empresas del norte. El mismo comentario del precio de la hacienda en el campo al final del ejercicio con menos kilos, eso está contabilizado. Hay crecimiento de costos, ya lo dijimos, 7%. Hay crecimiento de la relación insumo-producto, 4%. Y el resultado tiene un descenso menor que en los ciclo completo del norte, pero descenso de $2 en 66 de los propietarios y los arrendatarios de $2 en 39 para quedarse con $37 los arrendatarios y 64 los propietarios. Eso es una caída del 3% respecto al año pasado en plata corriente para los propietarios y de 5% para los arrendatarios. También el mismo comentario para los aspectos financieros del resultado en estas empresas, con alguna dificultad en algunas empresas desde el punto de vista financiero. Entonces, no es para comparar entre grupos, vamos a ver una síntesis de los dos grupos, no es para comparar porque en realidad no son comparables por escala, por zona agroecológica, etc. Pero para tener un resumen de qué pasó, en los del norte y en los del este, el ejercicio respecto al año anterior, cae el producto, suben los costos, cae el ingreso, porque la caída de la productividad es bastante relevante y no puede el precio del vacuno superar la caída de la productividad. En los ciclo completo de la otra zona, el producto crece, los costos crecen, pero el ingreso igualmente cae porque la subida de los costos es mayor que la suba del producto. La caída de la productividad es menor que la suba del precio y eso amortigua, entonces el descenso no es tan importante como en las empresas ciclo completo del norte. Sin duda que el descenso de la productividad y la relación entre la suba de los costos y la suba del precio jugó en cómo fue el resultado menos resultado que en el 16-17, ¿verdad? Pero ambos sistemas, o sea, ambos grupos ciclo completo tienen menos ingreso de capital y ingreso neto los arrendatarios que en el ejercicio pasado. Dejémoslo ciclo completo y pasemos a los criadores, norte y este también. Los criadores del norte, 660 hectáreas, 60% de área explotada propia, sin cambios prácticamente en el ejercicio pasado y en el anterior, algún leve cambio pero muy menor. Los mejoramientos forrajeros también, leves cambios pero menores. Y el trabajo viene descendiendo, 2,5 equivalente, 2,3 equivalente hombre, 2,2 equivalentes hombres en los últimos 3 ejercicios contando con este. La dotación en estas empresas es donde hay más lanares. Históricamente estas empresas que venimos monitoreando son las que tienen más lanares en su dotación. Hay una leve reducción en la dotación de vacunos y una leve reducción en la dotación de lanares, lo que hace que haya una reducción en la dotación total. 2% los vacunos, 4% de reducción en los lanares, 2,5% de la reducción en la dotación total, también como una medida de enfrentar la situación climática adversa, pero menor medida que sus parecidos por zona, que fueron los ciclo completo del norte. Y es las empresas que tienen más lanares de las que nosotros monitoreamos. La marcación crece, 80% de marcación también es un valor bien destacado, con 0,31 vacas entoradas por hectárea, que se mantiene igual que el año anterior. La marcación crece 3%. Y la productividad, eso es el 15-16, 16-17, hubo un crecimiento, 17-18 un descenso, sobre todo en la productividad de los vacunos. Se vendieron sobre todo animales más livianos y terneros más livianos. 7% es el descenso en la productividad.
de los vacunos, y los lanares tienen un crecimiento en carne y en lana, que además tienen un peso bien importante en el producto comparado con las otras empresas. Es donde hay más peso relativo del Producto Bruto Ovino, carne y lana en estas empresas criadoras del norte. La productividad total amortiguado por el lanar cae solo 2%. La venta de la producción, en estas empresas criadoras el descenso no había sido tan importante como en las empresas ciclo completo en términos generales, pero igualmente, a pesar de que no había habido una reducción tan importante, hay un crecimiento del precio, no de la magnitud que en la ciclo completo, pero crecimiento al fin, sobre todo en el vacuno, no así en el lanar. El crecimiento es de 3% en el precio de los vacunos vendidos, los lanares caen 11% y la lana más gruesa crece 3% y las más finas crecen 44% para llegar a $8,5 el kilo de vellón. Los costos, un calco que los otros dos grupos. Mano de obra 15-16, 16-17, mano de obra, mejoras, etcétera, y 17-18, todos los componentes del costo, excepto el varios, que esa es una bolsa, reitero, todos los componentes del costo claramente identificados crecen. Los costos crecen 6%, llegan a $108 por hectárea, y la composición es bastante parecida también, mano de obra 28%, maquinaria y vehículo 15%, suplementación 4%. Hay un crecimiento de la suplementación, está en bajos niveles, pero hay un crecimiento de casi 30% respecto al año anterior. El uso de la suplementación también fue una estrategia de los productores. Entonces, menos productividad, algo más de precio y más costos en vacuno. ¿Qué pasa con el resultado? El resultado en el producto crece. ¿Por qué crecerá el resultado en el producto si hay menos productividad, algo más de precio? Porque ahí la lana fina juega de manera importante en estas empresas. La lana fina vendida a $8,50 promedio tiene un peso bien importante en el producto, entonces hace que el producto crezca. Y pierde peso relativo el Producto Bruto Vacuno en el porcentaje total del producto, en la composición del producto de las empresas. Los costos ya dijimos que crecían, la relación insumo-producto se mantiene y el resultado crece levemente, de 44 a 46 dólares los propietarios y de 22 a 24 los arrendatarios. La lana fina es la que defiende el resultado. No es el vacuno, no es el precio del vacuno. En estas empresas es la productividad y el precio de la lana fina. Y manteniendo, el ingreso crece 4,5, que son 2 dólares, y el ingreso neto de los propietarios y el de los arrendatarios crece 9%, que son 2 dólares, por la lana fina, fundamentalmente. Pasemos al último grupo, criadores del este. Algo más chicos es el grupo de productores más pequeños desde el punto de vista de la escala, 550 hectáreas en números redondos, con algún leve crecimiento. Si uno mira los años anteriores, hay un lento pero sostenido crecimiento de escala por diversas formas. 68% el área propia, el área explotada es propia. Siempre han sido los que tuvieron más mejoramientos forrajeros. Hay una reducción de 10%, la seca ya les pega acá de entrada nomás, y hay un mantenimiento de la cantidad de gente que trabaja respecto al año anterior. La dotación 15-16, 16-17 había tenido una leve reducción y 17-18 otra reducción. Hay que acordarse que estas empresas fueron muy afectadas por la seca 13-14. El componente ovino es bastante menor que en sus parecidas criadoras del norte y hay una reducción en la dotación total. 1,5% de los vacunos y 1% la dotación total.
Desempeño reproductivo, la marcación tiene un desempeño bien destacado, 84%, crece respecto al año anterior y hay un elevado nivel de vacas entoradas por hectárea, son criadores de vacunos, indudablemente. 4,5% crece las vacas entoradas, 5% crece la marcación, que había sido afectada por el año seco anterior en este 15-16. La productividad 15-16, 16-17 había tenido un destaque después de la caída por la seca y en este ejercicio tiene una leve reducción, muy leve reducción. Es de las empresas que menos reducen la productividad en este ejercicio. 2% en los vacunos y los lanares crecen en la productividad, si bien los valores son bajos en términos relativos, crecen 12% en la productividad respecto al año anterior, lo que hace que la productividad se mantenga a pesar de la leve caída de los vacunos por el crecimiento de los lanares, se mantenga en 110 kilos de carne equivalente. Los precios recibidos, 15-16, 16-17, una leve reducción, 17-18, un crecimiento. 7% crece el precio del vacuno, luego de 4 años de retroceso sostenido. Los lanares caen 10% y el precio de la lana tipo Corriedale cae 4%, $3.22 por kilo de vellón. No hay majadas finas en estas empresas. Los costos, el mismo comportamiento prácticamente que todas las otras empresas que vimos. 15-16, 16-17, 17-18, todos los componentes crecen en mayor o menor medida, pero todos crecen, lo que hacen que los costos crezcan 6% total, siendo $108 por hectárea. Y la composición es bastante parecida a las otras 3 grupos de empresas, 30% la mano de obra, algo más la maquinaria y vehículo, pero hay 22% prácticamente de mejoramientos forrajeros y hay algo menos de suplementación, aunque la suplementación también crece, ¿verdad? De manera importante, 40%. Si bien el valor absoluto es escaso, en términos relativos los de escasos, $5 en 106, en 108, hay un crecimiento de 40% respecto al uso de la suplementación en el año anterior. Entonces, parecida productividad, mejor precio, más costos. ¿Qué pasa con el resultado? Hay más producto, el precio vacuno es la determinante porque vence la caída de la productividad. El vacuno es el 90% del producto total. Los costos ya lo dijimos, crecen 6% respecto al año pasado. La relación insumo-producto crece 1,5%, se ubica en 0,68. Y el resultado final de los propietarios se mantiene igual que el año anterior, en $51. Los arrendatarios también, porque las rentas funcionan prácticamente como un costo fijo. Se mantiene sin cambios el ingreso de capital y el ingreso neto de arrendatarios. Y el costo crece 4%, el costo por kilo, y llega a $0,94 por kilo vivo. El mismo comentario para los 4 grupos de lo que pasa con la situación financiera, ¿verdad? Algunas empresas tienen algún compromiso mayor que en años anteriores desde lo financiero. Entonces, no hacemos comparaciones porque son incomparables, pero para hacer un resumen, hay más producto, hay más costo, hay más ingreso. Recordemos que la lana fina juega un rol central en este núcleo de empresas, por eso hay más resultado económico por la lana fina. En estas empresas hay más producto, hay más costo, se mantiene el ingreso, la suba del precio puede, con la caída de la productividad que es bastante menor que en todos los otros núcleos de empresas en estas criadoras del este, noreste y centroeste. Entonces, en este núcleo la lana fina impacta y salva el resultado. En este núcleo lo que salva el resultado es
el impacto menor, al menos en este ejercicio que estamos midiendo, de la productividad y la mejora en el precio del vacuno vendido. Lo que no quiero dejar de mencionar es la dispersión de los ingresos, que siempre es importante, pero este año es más importante aún. Acá no están todas las empresas, porque si no armaríamos una nube de puntos que no se ve. Esto es la superficie, esto es el ingreso de capital antes de pagar rentas. Hay empresas pequeñas con alto resultado, hay empresas más grandes con alto resultado, hay empresas pequeñas con resultados negativos, hay empresas grandes con resultados negativos y hay empresas medias con resultados de todo tipo. Entonces la dispersión sin duda que es importante y eso no hay que perderlo de vista. Obviamente que nosotros para hacer una presentación que ustedes se queden hasta el final tenemos que mostrar el promedio y alguna cosa más, porque si no estaríamos hasta dentro de 3 días y esa no es la idea. El origen de esta dispersión, sin duda que la seca afectó, pero lo otro que nosotros venimos viendo, y al final vamos a volver sobre el tema, es que el manejo anterior nuevamente es clave para diferenciar resultados, para poder enfrentar en este caso una situación climática adversa. Sin duda que la seca juega, y si no llueve, no llueve, no hay manejo que valga, pero el manejo previo es central en la explicación de esta dispersión en los resultados. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Veamos rápidamente la evolución de todas las empresas en los 17 años que tenemos información. Todas las empresas juntas, ¿verdad? De todos los sistemas, de todos los lugares. Kilos vacunos, ¿dónde caen los kilos vacunos? De donde hay seca. Por más decisiones que se tomen, si no llueve, está claro que no llueve, pero la caída es mayor o menor. Eso es la productividad en carne equivalente. Si miramos el recorrido, hay una tendencia a crecer con las sequías en el medio. En este ejercicio, en promedio, hubo una caída en producción de vacunos, que es lo más importante, en 6,5% en kilos. Y ahí hay una seca, ahí hay otra, ahí hay otra y ahí hay otra. Y ahí están las caídas de la productividad. Y no solo en el año siguiente, sino demoran recuperarse, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Los resultados de las empresas, todas las empresas, producto crece porque creció el producto y porque también hasta el 12-13, 13-14 acompañaron los precios. Después que los precios desacompañaron y además hay alguna sequía en el medio, la productividad valorizada, que es esto, descendió. Los costos han crecido en forma prácticamente que ininterrumpida. Esta interrupción es el 15-16, el efecto dólar, fundamentalmente. Ingreso neto, ingreso de capital, arrendatarios y propietarios, obviamente, con un pico en el 12-13 y después una reducción. El producto bruto, ¿verdad? Valorizado y en este ejercicio respecto al año pasado, y los costos promedio 8% respecto al año pasado. Si pasamos eso solamente ingreso de capital, ¿verdad? Antes de pagar renta, porque las decisiones de renta son unas decisiones posteriores al resultado económico y al manejo de los predios. Por supuesto que juegan en el resultado, pero antes de ver el pago de las rentas, esto pasó con todas las empresas ingreso de capital. Dólares corrientes, la tendencia es creciente, ¿verdad? De 14 a 53 en el largo plazo, en el plazo más mediano corto, caída de 83 a 53 en este ejercicio promedio. Este año hay una caída de 7% promedio respecto al año pasado, es 36% inferior al mejor año, está 17% este año por arriba del promedio. O sea, es un año mejor que el promedio en plata corriente. Si pasamos eso a pesos constantes de junio, cuando se terminó de generar este ingreso, pesos constantes, o sea, nos olvidamos del dólar, nos olvidamos de la inflación, todo eso, pesos de hoy, convengamos que podríamos mirar como pesos de hoy, no va a cambiar la tendencia para nada.
Este ejercicio es algo menos que el año pasado, es bastante menos que el mejor año o que el segundo mejor año. El ingreso constante, el ingreso de capital, tiene dos picos. La tendencia es creciente de largo plazo, ¿sí? De 850 a 1600, pero hay un nuevo descenso en el plazo más corto mediano, de 6% respecto al año pasado, es 38% menos que el mejor año y está 12% por debajo de un año promedio. El poder de compra de estos $53, referido al peso, vendría a ser esto, ¿verdad? O sea que en plata corriente es un año mejor que el promedio, en plata constante es un año peor que el promedio. Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? Hay una diversidad enorme de resultados, lo que era previsible, por supuesto, por la diversidad de la afectación del evento climático adverso, a nivel de departamento, a nivel de seccional policial, a nivel de barrio. Los precios de las haciendas vacunas crecieron, el dólar se mantuvo estable, despertó al final, mayo y junio. Los costos crecieron, en parte por la sequía, en parte por el dólar estable y la inflación que creció. Las empresas fueron afectadas de diversa magnitud. Lo que decía antes, cuando vimos la dispersión, el manejo fue clave, el manejo anterior sobre todo, ¿no? Cómo entró la empresa a la seca, fue clave para mitigar los daños y en parte, como decía Marcelo, desacoplar la seca, en este caso, con la caída de los resultados, ¿no? No necesariamente hay seca y hay caída de resultados, dependiendo de lo que pasó antes en esa empresa, de cómo venía antes la empresa. Está claro que vimos en la tasa de extracción, en la caída de la dotación, en la caída de la productividad, hubo más venta de hacienda y anticipadas, sin terminar, hubo menos peso de los terneros al destete, eso también hizo caer la productividad, y hubo un deterioro general del estado de las haciendas, que las haciendas entraron al invierno con 30, 40 o 50 kilos menos que un invierno normal, y eso se puede pagar en este ejercicio 18-19. Entonces las empresas tuvieron ingresos con un comportamiento diverso, desde reducción hasta valores negativos, hasta crecimiento respecto al año anterior, dependiendo en gran medida de qué pasó con la productividad. En gran medida, no solamente eso, por supuesto. Y en algunas empresas, no hay que olvidarse, hay una situación financiera más o menos complicada. Algunas recurriendo a endeudamiento externo y algunas recurriendo a endeudamiento interno, es decir, caja de ahorro de ejercicios anteriores que, bueno, para eso están, por supuesto, pero bueno, en este ejercicio se usó. Ya había pasado en el ejercicio anterior también. En promedio, resultados magros, entre comillas, mirando los indicadores de productividad, en moneda corriente y también en moneda constante. Entonces, para ir terminando, y no los aburrimos más, si es que están aburridos, el ambiente tiene dificultades, ¿verdad? De todo tipo. En este año, 17-18, la seca fue la vedette. Pero hay otras dificultades. Había habido 4 años de caídas de precios, en este año el precio remontó, como en general no pasa cuando hay una seca, pero por suerte en este año pasó. Entonces, la pregunta que nosotros, como integrantes de una institución de extensión, nos hacemos, con este ambiente, que no es del más propicio tal vez, ¿es posible minimizar, mitigar, reducir, como uno lo quiera llamar, impactos negativos por eventos climáticos adversos? ¿Es posible lograr productividades adecuadas a lo que uno está dispuesto a hacer, con cierta estabilidad, salir de esa enorme oscilación que puede ser muy nefasta para la empresa y para la familia que está detrás? En definitiva, ¿es posible lograr ingresos satisfactorios de una empresa ganadera con un ambiente que no es del todo propicio por algunos motivos? El dólar, la inflación, la seca, el precio. A veces juega uno, a veces juega otro, a veces juegan varios. Con un caso vamos a ver esta respuesta, vamos a encontrar esta respuesta, un caso que tiene un establecimiento pronto, sabiendo que, como decía Marcelo, que cada vez está más cerca de la próxima seca. Un caso que es dañado, bien dañado, pero mantiene estabilidad. Un criador
de la zona este-noreste, que en los últimos 9 años sufrió 3 secas. 380 hectáreas, 65 hectáreas mejoradas, trabaja la familia y un asalariado zafral, hizo una reducción de carga, un ajuste de carga, tiene una alta dotación de vacas entoradas por hectárea y tuvo una pérdida en productividad en el 17-18 comparado con el 16-17. Menor respecto a lo que fue la situación. Tiene prácticamente 18-19% de área mejorada. Esa es las vacas entoradas por hectárea y esa es la dotación. Tiene una pequeña majada corridel de consumo básicamente y ese es el ajuste de la dotación que hizo en este ejercicio a pesar de que ya tiene la dotación ajustada, mirando los mejoramientos que tiene, hizo un ajuste nuevamente a la dotación. En 9 años tuvo 3 secas y este año lo que hizo fue vender anticipadamente y suplementar más temprano las recrías que siempre las suplementa en el invierno. Este año empezó antes. Eso es ajustar la carga también. Esas medidas, sumadas a otras medidas de manejo que ustedes conocen, como manejo de la condición corporal, clasificación por condición corporal, destetes tempranos, control de amamantamiento, etcétera, rodeo saneado, hace que, a pesar de en 9 años tener 3 sequías, mantener cierta estabilidad en la producción. Esos son los kilos de carne vacuna por hectárea, con oscilaciones, por supuesto, pero relativamente estables y bastante más que el promedio de sus parecidos. En parte, ahí está una de las respuestas. Tiene una elevadísima marcación que se mantiene. Hace todo lo que puede para que sus vacas, en su gran mayoría, le den un ternero para que lo pueda marcar todos los años. Marcación. Casi todas las vacas le dan un ternero para que marque. La verdad que es muy destacado el manejo que él hace y cómo está preparado para los eventos adversos. Eso lo muestra. Igualmente la productividad le cae 5%. El precio no es ajeno al precio que sucede. El precio cae por 4 ejercicios consecutivos en forma sostenida. 17%, si no me falla la memoria, cae el precio. En este año se recupera levemente. Esto que no se ve mucho es el costo por kilo, que también viene avanzando, controlado pero avanzando, y la seca lo hace avanzar un poco más, suplementa antes. Sí, 17% cae el precio desde el 12-13 hasta que deja de caer en este ejercicio y repunta a 5,5, bastante poco comparado con todo lo que había caído. Y los costos, si bien están controlados, los costos por kilo de vacuno, igual tienen un crecimiento en este ejercicio por el mayor uso de la suplementación. 6% crecieron en el ejercicio. El resultado final, ¿cuánto le queda al final? En términos relativos es estable, si miramos el resto, y si miramos su situación, cómo quedó, cómo fue la seca en este lugar, $79 de ingreso por hectárea después de pagar todas las cuentas. A pesar de la sequía y de la caída de precios, la estabilidad en la producción le mantiene un ingreso satisfactorio, casi $80 por hectárea, con un sistema bastante simple, carga ajustada, trabajando con pasto, procesos controlados, control de costos y sobre todo presencia del tomador de decisiones. Recordamos, hubo 3 secas en 9 años y el precio cayó 17% hasta este año inmediato anterior. Si a eso nosotros, como le sumamos el costo de salario familiar, se lo devolvemos, le quedan casi $130 de ingreso familiar por hectárea después de pagar todas las cuentas. O sea, de ahí lo de ingreso satisfactorio y un sistema preparado para la próxima seca. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿es posible sortear las complejidades, las adversidades que se presentan? Sortearlas completamente, capaz que no. Sin duda, al menos en este caso, no. Pero reducir los daños seguramente que sí. Y ahí está la idea, ¿verdad? El objetivo, reducir los daños y aproximarse a cierta estabilidad en la productividad que le permita cierta estabilidad en los ingresos.
a pesar de las variaciones. La forma, siempre lo decimos desde el plan, depende de cada caso, de los objetivos, de los recursos, de lo que cada uno esté dispuesto. Pero lo que nosotros en estos 17 años, con 150 empresas, vemos es que aquellas que mantienen estabilidad en productividad y entonces en ingreso, son sistemas para nada complejos, no estamos hablando de enormes complejidades, que trabajan sobre todo con la carga ajustada, que trabajan con más pasto que otros sistemas, que le permiten amortiguar, que le permiten mitigar los daños, que combinan muy bien los procesos y sus manejos y las tecnologías de insumos, que, como decía Marcelo, hay que hablar de seca cuando llueve, que tienen las aguadas que perduran cuando hay seca, esas son las aguadas que realmente sirven. Las aguadas se necesitan cuando hay seca, no cuando no hay. Y que toman decisiones con información objetiva y con anticipación. Este productor que tiene la carga ajustada no espera a que empiece a llover, sino que igualmente sigue ajustando la carga, vende antes, suplementa antes. Y eso implica estar presente, ¿verdad? Tomando decisiones. Y por si fuera poco, además, cuando las cosas vienen mejor, aprovechan mejor. Son los que más facturan, son los que más ingresos generan, son los que más ingresos les queda. En términos sostenidos en los 17 años, sin importar mucho qué es lo que pasa. No quiere decir que no se afecten, ojo, ¿no? Se afectan, pero se afectan menos. La última, para adelante. Los pronósticos climáticos para primavera son alentadores. Prepararse para el próximo evento climático adverso estaría bueno, ya que la primavera parece que viene bien, prepararse para el próximo evento climático adverso, que va a venir, lamentablemente va a venir. El objetivo debiera ser, para apostar a ese objetivo, trabajar con más pasto, recuperar los estados de las haciendas que salieron mal y están pariendo mal en algunos lugares, y preñar temprano, si no se va a desacomodar todo el 18-19 y también el 19-20. Y control de costos, por supuesto, pero no significa no gastar. Control de costos significa gastar bien. No es no gastar, no es cerrar el pase, porque eso puede generar daños en la productividad y al final es peor. No perdemos de vista que hay algunos casos de los que nosotros monitoreamos que tienen problemas financieros y eso puede complicar todo el manejo general de las empresas. Bueno, muchas gracias.